hermanos, el mensaje en esta mañana, para lo cual los invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 12, versículo 28. En Hechos, capítulo 12, versículo 28, vamos a tener la enseñanza en esta mañana. Y vamos a hablar sobre un tema que muchas veces no le prestamos la atención debida. No prestamos la atención debida en lo que es la iglesia y caemos en el problema de que fallamos nosotros como adoradores de Dios. Estamos cumpliendo tal vez con aquella enseñanza que dijo Cristo Jesús, donde Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero caemos en el problema, hermanos, de que nos concentramos solo en eso y que muchos cristianos, hablando específicamente de los cristianos, ¿verdad?, perdemos la noción, perdemos una gran parte de lo que es la oración, un punto muy importante de lo que es la reverencia en el culto a Dios. Al nosotros tener en la mente de que le estamos adorando a Dios, sí, en espíritu y en verdad, correcto, de que nosotros estamos asistiendo a la reunión, de que nos sentamos, de que nos ponemos simplemente ahí a observar e incluso tomamos ese tiempo para pensar en otras cosas o hablar o levantarnos o qué sé yo, incluso hasta jugar, entonces perdemos el enfoque importante de lo que es la reverencia en el culto a Dios. Ahí en Hechos capítulo 12, versículo 28, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Hebreos, hermanos, yo en Hechos. Hebreos capítulo 12, disculpen hermanos, que me falló un momento la vista. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino incomible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia, agradándole en palabras más usadas, agradándole con respeto y reverencia. Dice, la reverencia en el culto de Dios no se puede resumir solo a las prácticas correctas que todos realizamos. Cuando hablamos que venimos en fe, según lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, o cuando decimos que venimos en espíritu, como lo dice Juan 4:24, sino que también es importante que nosotros lo hagamos, como dice aquí Hebreos capítulo 12, versículo 28, con temor y reverencia. La reverencia es sumamente importante, hermanos, pero nosotros la dejamos de un lado. Y muchas veces tomamos muy literal las palabras que dicen los hermanos de que vamos a una fiesta espiritual. Entonces tomamos el culto como una fiesta. Y hay un dicho muy importante, dice, si hay que hacer la fiesta, pero con honra. Entonces, no nos olvidemos en qué lugar estamos y delante de quién estamos nosotros para hacer esta práctica.
Para la adoración a Dios, que Dios sea aceptada en el culto, esta debe de realizarse no solo con temor y reverencia, sino se debe hacer decentemente y con orden, así como lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. La reverencia, hermanos, va de la mano con todos los demás elementos que nosotros practicamos en adoración a Dios. Tal vez en una iglesia donde no hay muchos miembros no se da este problema, pero también es importante tenerlo en cuenta para que del todo no se llegue a dar, porque las iglesias van creciendo en miembros, las iglesias van creciendo y donde estos puntos se dejan de lado, podemos llegar a tener el problema de que caigamos en esta mala práctica de adoración. Para lo cual, hermanos, vamos a ver 3 puntos sobre este tema, la reverencia en el culto de Dios. El primer punto, hermanos, es la actitud de los miembros en el culto. Es muy importante. La actitud con la cual usted y yo venimos hoy aquí al culto es sumamente importante. Importante, ¿por qué? Porque con esa actitud va a definir que usted verdaderamente reciba las bendiciones de Dios, las aproveche verdaderamente y al salir de aquí usted diga, wow, me siento mejor por haber ido a la iglesia. No que al salir de aquí, del lugar de reunión, usted diga, no recibí nada, no me siento diferente, más bien me siento más cargado, tengo más problemas, tengo más disgustos. No, la actitud de los miembros en el culto es muy importante. Eso empezando primeramente por usted, por lo que usted va a aprovechar. Después, por lo que usted va a afectar en toda la congregación como tal. Porque si usted está con mala actitud y el miembro que tiene la par percibe esa mala actitud suya, puede contagiarse él. Y así sucesivamente todos los demás miembros se van a ir contagiando, van a ir viendo en usted una mala actitud y a lo último, ¿qué es lo que provocó? Que una manzana podrida pudriese todas las demás, dañase todas las demás. ¿Y eso en qué va a afectar? En la verdadera adoración grupal ante Dios. Dice, los cristianos debemos mirar con especial atención nuestra reunión en el culto. Usted debe de mirar con mucha atención. Usted debe de ir, de venir al culto y asistir aquí y debe de venir con mucha atención, dispuesto a dar lo mejor para recibir así lo mejor, para que aproveche verdaderamente. Dice, la iglesia, según Mateo 16:18, es un lugar donde Dios nos ha trasladado por medio de la obediencia del Evangelio. La iglesia, leamos Mateo 16:18, hermanos, leamos Mateo 16:18. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahí es la iglesia que Jesucristo estaba informando dónde iba a fundar, dónde iba a establecer. Esta iglesia, hermanos, se merece respeto. Esta iglesia se merece respeto. Y cuando nosotros venimos con una mala actitud, estamos irrespetando a la congregación. Estamos irrespetando esta congregación que Dios nos ha puesto en ella. Estamos irrespetándola. Porque, hermanos, así como cualquier lugar donde usted va y no puede hacer desorden, no puede hacer malas caras, porque tiende a que no lo acepten. Ejemplo, si usted va a un banco y usted necesita hacer una gestión
pero usted va al banco de una manera malcriada, tirando la puerta, gritando, diciendo me atienden o qué, o de mal humor y todo esto, hermanos, usted va a caer en el problema de que lo saquen del banco, porque estoy respetando la institución. Uno no puede llegar a una institución, incluso en el trabajo, de esa mala manera, porque va a llegar el problema de que su jefe simplemente lo despida, lo saque del lugar de trabajo. Entonces, la iglesia que se menciona aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18, de que Cristo Jesús está proclamando, le está diciendo a Pedro, esta iglesia que nosotros hemos tenido la bendición de ser miembros, tenemos que respetarla. Y la mala actitud, hermanos, una actitud no correcta, hermanos, lo que puede afectar es la adoración de Dios. Primeramente su adoración y después la oración completa. Esta iglesia que por medio del Evangelio nosotros tuvimos la oportunidad de pertenecer, según lo que dice Romanos capítulo 6, del versículo 17 al 18, tenemos que respetarla. Tenemos que respetarla, recordando bien, hermanos, que nosotros salimos de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros debemos de venir con una actitud de gozo. Es lo que les quiero decir, hermanos. Nosotros debemos de pensar de que cuando vamos a reunirnos, de que cuando vamos a reunirnos como iglesia, nosotros debemos de venir con el pensamiento de que Dios, en su gran amor, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no debemos de venir, hermanos, con el ceño fruncido, no debemos de venir con ganas de pelear, no debemos de venir con ganas de discutir, sino debemos de venir con el deseo y con el gozo de poderle entregar a Dios nuestra adoración y asimismo recibir de Dios el gozo, recibir de Dios la bendición. Bendiciones como esta, que es la palabra de Dios, bendiciones como la de participar de sus mandamientos, y la bendición, siento yo que usted percibe más detalladamente, es la alegría de cantarle a Él. La alegría de cantarle a Él. Es en la iglesia donde Dios nos bendijo con todas las bendiciones, según lo que dice Efesios capítulo 1:3. Es aquí donde nosotros recibimos todas las bendiciones, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Por eso el cristiano que logra entender estas cosas aprende a ver la iglesia como algo muy especial, digna de todo respeto y de toda reverencia. Cuando el cristiano entiende esto, verdaderamente él viene a la iglesia con una actitud diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía estamos viendo la iglesia como un lugar más, e incluso vemos a la iglesia como lugar de reunión. Nos olvidamos que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, que nos podemos reunir en cualquier lugar. Hoy bajo techo, otro día puede ser al aire libre, etcétera. Pero cuando el cristiano entiende eso, que la iglesia se merece ese respeto, todo lo que ha hecho Dios para ponernos hoy donde estamos, todo lo que nos ha dado Dios, todas esas bendiciones que menciona ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, todas esas bendiciones, e incluso que nos has dado una vestidura blanca, sin manchas, para ser aceptados delante de Él. Toda esta preocupación, cuando el cristiano entiende eso, la actitud del cristiano comienza a cambiar. Y deja de ver el asistir al culto como un compromiso,
sino como una bendición. Ese es el problema muchas veces de los cristianos, que ven el asistir al culto como un compromiso. No, el asistir al culto es una bendición. Es una bendición para cada uno de nosotros. Pero eso va acorde a la actitud que usted tenga los días domingos. Porque muchas veces nosotros los días domingos lo que nos da es mucho sueño y deseamos seguir descansando. Nos da pereza. Nos afanamos en otras cosas. Si trabajásemos el día domingo también. Entonces ya venimos con una actitud negativa. No, con una actitud no dispuesta. Por eso la actitud de los miembros en el culto es muy importante. La actitud de cada uno de nosotros es muy importante. Cuando entendamos verdaderamente todo esto, vamos a rendirle a Dios una adoración digna y con toda la reverencia que se merece. Porque ahí usted entiende que nos estamos dirigiendo al Padre Celestial. Segundo punto, la adoración espiritual involucra a toda la congregación. Parte de lo que les mencionaba con el punto de la actitud es que cuando usted asiste a la iglesia no solo afecta, hermano, no solo es usted el que se ve afectado, sino la congregación, porque uno identifica aquellos hermanos que algunas veces levantamos la mirada y vemos a los lados. Podemos identificar a aquel hermano que está serio, que está callado, que está molesto. Y eso, hermanos, provoca que el hermano se distraiga. Sí es cierto, el hermano tal vez no tiene por qué estar viendo eso, tiene que estar concentrado en su adoración. Pero también ese tipo de cosas distrae a los demás. Por eso la adoración espiritual involucra a toda la congregación. No podemos pensar que la adoración, el canto como tal, es solo responsabilidad del director. Porque, hermanos, esto no es un concierto. Cuando nosotros le cantamos a Dios, no es un concierto donde el único que canta es el director de cantos, sino es toda la congregación, todo. Aunque nosotros estemos cumpliendo con el mandamiento de la adoración en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, no quiere decir, hermanos, que nosotros estemos haciéndolo del todo bien si usted y yo no estamos alabando a Dios. No lo es. Aunque nosotros estemos aquí en espíritu y en verdad, pero si nosotros no estamos cantándole a Dios, hermanos, estamos incumpliendo con la adoración. Estamos incumpliendo con la adoración. No estamos obedeciendo verdaderamente lo que Dios nos está solicitando. Los cristianos del primer siglo cantaban juntos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, y voy a leer esa porción de la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo cantaban juntos. Ellos adoraban juntos a Dios. Ese es un ejemplo de cómo nosotros debemos de hacerlo. Dice juntos, no dice una parte, no dice solo un coro. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando, dice, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones. Los cristianos antes hacían esto. Nosotros también debemos de hacer esto. Y uno que es director de cantos, cuando escucha a la congregación completa cantándole a Dios, es algo bello, es algo hermoso. Si usted no se ha dado cuenta, es algo bello, es algo hermoso escuchar a todas las personas
cantándole a Dios en un solo coro, unánimemente. Y si uno se goza, uno que es humano y ve defectos en las personas, físicamente, a nivel de tono, a nivel de sonido vocal, pero Dios que ve el corazón, que ve lo más importante, lo más hermoso que hay en la persona, Él se debe agradar aún más, viendo que la iglesia, que la congregación entera le está cantando con gracia, está cantando en sus corazones. Por eso es importante la adoración espiritual. Y esta adoración, como les mencionaba, involucra a toda la congregación. Dice, además, esta adoración, dice, los cristianos, dice, aparte obviamente de cantar juntos, leían la escritura juntos y oraban juntos, como lo menciona Hechos capítulo 2, 42, que también es parte de la adoración de Dios. Leer la palabra de Dios como se está haciendo en este momento, orando cuando se ora, procurando con diligencia hacer cada una de las cosas en el culto todos. Porque, hermanos, una adoración a nivel de congregación no es que los hermanos estén orando y otros estén allá hablando con los ojos abiertos. Esto no es una adoración de congregación, porque parte de la congregación está haciendo otras cosas. Es igual cuando leemos la palabra de Dios, que estamos percibiendo el mensaje, no podemos, hermanos, estar haciendo otras cosas, hablando, no podemos estar sacando cuentas, pensando en otras cosas, debemos de estar prestándole atención a la palabra de Dios, porque eso es importante, porque eso le decíamos, cuando el cristiano entiende en el lugar donde está ahora, a como estaba anteriormente, esto lo va a ver importante. Esto lo va a ver importante. La oración no solo debe ser asunto del encargado, del director de cantos. Es de todos. Una correcta oración es señal de una iglesia sana. Escuche bien, una correcta oración es señal de una iglesia sana. Cuando los miembros de la congregación están haciendo otras cosas, significa que hay algo malo en la congregación, que hay desinterés en la congregación. Y el problema es eso, hermanos. Recuerde que todo lo malo se pega, y se pega más rápido que lo bueno. Y ese desinterés de esos miembros va a provocar que otros montón de miembros más comiencen a tener desinterés. Y significa entonces que la congregación está en progreso de dañarse. Y eso lo tenemos que evitar. Pero eso se percibe en la adoración. Se percibe en la adoración. Dice, una correcta oración es señal de una iglesia sana. El cristiano que comprende esto y adora a Dios en espíritu y en verdad, goza de una vida espiritualmente calibrada. Cuando entendemos esto, hermanos, verdaderamente, que es adorar en espíritu y en verdad, significa que nuestra vida está, por decirlo así, en otro nivel, en otro estatus. Nosotros somos diferentes a muchos. Cuando nos importa esto, cuando estamos preocupados porque las cosas se estén haciendo bien, significa que nosotros estamos en otro nivel, en otro estatus, porque no toleramos. Significa que nosotros estamos en el punto de reconocer rápidamente lo que es el pecado. Estamos en el punto de reconocer cuando una persona está irrespetando los mandamientos de Dios y una persona no tiene reverencia. Cuando usted verdaderamente le molesta, le incomoda la actitud de los hermanos que son indiferentes a la adoración, usted está en otro nivel. Y déjeme decirle que está en lo correcto. Y déjeme decirle que siga así.
Pero cuando a usted no le molesta esto, es indiferente que sus hijos estén haciendo escándalo, que su familia esté haciendo otra cosa, que sus amistades, que otros hermanos estén haciendo otra cosa y no adorando a Dios, déjeme decirle, hermanos, que usted está igual que ellos, a pesar de que usted no esté haciendo lo mismo, porque lo está tolerando. Pero cuando usted no lo tolera, hermanos, usted está espiritualmente calibrado. Usted es diferente. Una oración correcta produce vida con gozo y fortaleza. Los discípulos estaban llenos de gozo y de espíritu y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 52. Así nosotros debemos de estar cuando venimos a adorar a Dios, cuando estamos adorando a Dios, con mucho gozo, llenos del Espíritu Santo. El tercer punto, hermanos, la adoración en el culto debe realizarse con reverencia, hablando específicamente al tema de la reverencia en el culto. Los puntos anteriores, hermanos, era para que usted y yo viésemos lo importante, lo que verdaderamente significa ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 28, donde dice con temor y reverencia al final del versículo. La oración en el culto debe realizarse con reverencia. Nosotros, hermanos, no podemos realizar los puntos anteriores si no tenemos una reverencia. No lo podemos hacer correctamente si no hay una reverencia. Desde la antigüedad Dios llamó a su pueblo a guardar la reverencia en su santuario. Levítico capítulo 19, versículo 30. Ahí se menciona. Dios manda a su pueblo a guardar la reverencia en el santuario. Cuando la palabra de Dios fue leída en tiempos de Nehemías, el pueblo de Dios reverentemente escuchaba. Escuche bien, escuchaba el pueblo de Dios reverentemente. Nehemías capítulo 8, versículos del 3 al 5 y versículos 6 y 9 nos hablan de esto. Cuando el pueblo de Dios es irreverente y no se corrige, la verdad se pierde. Escuche bien. Cuando el pueblo de Dios es irreverente y no se corrige, la verdad se pierde. ¿Por qué se pierde la verdad? Porque no estamos escuchando a Dios. Estamos haciendo lo que nosotros nos place hacer, a conveniencia. Ejemplo de esto lo tenemos ahí en Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 3 y versículo 28, donde Judá no escuchó la voz de Jehová, ni admitió corrección. Dice, pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Dice, Judá no aceptó la voz de Dios ni admitió corrección. Y ya sabemos lo que pasó con ellos. Ya sabemos, se apartaron de Dios. Y el pueblo que se aparta de Dios, pues simplemente va al precipicio. Va en decaída. Pablo le dice a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La adoración en el culto debe de realizarse con reverencia, para que sepas cómo debes de conducirte. Esas palabras, hermanos, de Pablo a Timoteo, también calan en nuestro corazón, para que usted y yo sepamos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos aquí en la iglesia. No podemos venir y hacerlo
como querramos. No podemos venir a brincar, a bailar cuando se están cantando, hermanos. No podemos hacer una conversación, un diálogo con otros hermanos mientras se está dando la predicación. No podemos estar vacilando mientras estamos participando en los mandamientos. La palabra de Dios dice que todo se debe hacer decentemente y con orden. Sí, pero eso se logra cuando usted tiene cultivado en su corazón lo que es la reverencia a Dios. Cuando usted tiene temor y reverencia a Dios, esto es automático y su adoración es, ahora sí, verdadera. Ahora sí, con orden. La reverencia es sumamente importante ante Dios. Reconocer delante de quién nosotros estamos. No estamos, hermano, delante de un familiar que algunas veces le gritamos. No estamos, hermanos, delante de una persona, no, estamos delante de Dios. Por eso, hermanos, delante de Dios, usted y yo debe de saber cómo conducirse. A Dios usted no le puede llegar y decir, Dios, este canto es para ti, ahí, si te gusta bien y si no te gusta, pues haz lo que quieras con él. No podemos llegar a ser así. No podemos tener ese desorden personal y ese desorden congregacional. No lo podemos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, la iglesia del Dios viviente no es la casa de cualquiera. No es la casa de cualquiera. Sí, en estos tiempos que aprovechamos y nos reunimos en casas, gracias a Dios, con los hermanos, respetamos el hogar de los hermanos, perfecto, pero imagínese dónde está usted en este momento, delante de la presencia de Dios. ¿Cómo debe de conducirse delante de la presencia de Dios? No puede andar brincando, no puede andar ahí haciendo lo que a usted se le plazca, no, tiene que andar con reverencia. Y si usted no anda con reverencia, lo que puede pasar es que Dios lo aparte su mirada de usted y le repugne su actitud, le repugne su forma de ser, lo vea mal. Jesucristo encontró en el templo un desorden. Recordando la escritura, ahí en Juan capítulo 2, versículo 13, Jesucristo encontró su casa como un mercado. Lo encontró como un mercado, lo encontró como un desorden. Si Jesucristo viese cómo nosotros nos comportamos en la casa de Dios, en el lugar de reunión, ¿qué opinaría en este momento? Si actualmente Él llegara a la congregación donde nosotros nos reunimos habitualmente los domingos, dejando de lado la pandemia en que estamos, ¿cómo nos encontraría a nosotros? Yo creo que estaría fatal, viendo Jesucristo, niños corriendo, personas haciendo unas cosas, otros haciendo otras cosas, y no prestando la reverencia que se merece Dios. ¿Cuánta devoción usted siente cuando adora a Dios? Dejará ver cuánta reverencia y temor tiene usted hacia Dios. Sin embargo, si solo sentir reverencia no es suficiente, Dios quiere algo más de usted. Y hago la pregunta, ¿está usted adorando activamente o solo es un observador? Por eso ahí en Juan nuevamente dice, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él busca. Versículo 23. Sin reverencia, hermanos, no podemos conducirnos en la presencia de Dios. No podemos, porque esta
no es nuestra casa. No estamos delante de una persona, de un ser humano. No, estamos delante de la presencia de Dios. Y Dios se merece reverencia. Dios se merece reverencia. Por eso dice, así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Recibimos un reino inconmovible, que es la iglesia. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dice, tengamos gratitud, seamos agradecidos, no seamos mal agradecidos, agradezcamos en el lugar donde estamos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, como verdaderamente Dios se lo merece. La reverencia en el culto, la reverencia en el culto de Dios es sumamente importante para que Dios acepte lo que nosotros le estamos dando, para que Dios nos escuche cuando le estamos hablando y para que Dios se complazca porque verdaderamente estamos cumpliendo su voluntad al 100%. No solo es hacer, sino lo que nosotros demostremos de nuestro corazón, y eso es la reverencia. Si usted viene con irrespeto a Dios, Dios no lo va a ver, lo va a repugnar. Pero si usted viene con reverencia a Dios, a adorarle, a orarle, a escuchar su palabra y a participar de sus mandamientos, Dios va a aceptar, Dios va a recibir todo eso de usted, porque viene en espíritu, viene en verdad y viene con reverencia, respetando lo que es verdaderamente Dios, el Dios todopoderoso, el Padre celestial. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y abundantemente.